Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por este alimento que es tu palabra para cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santo, que tú nos bendigas, Señor. Que tú limpies nuestros corazones, nuestra mente, nuestros labios. Tú conoces, Señor, cómo hemos llegado a este templo cada uno de nosotros y te pedimos, Padre, que tú nos purifiques y nos santifiques. Que tú nos hagas aceptos delante tuyo en este tiempo y seamos alimentados, Padre, por tu palabra. Quédate, Señor, con esta congregación, te lo rogamos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, tenemos un episodio del Evangelio que se titula Mujeres sirven a Jesús. Pero en el primer versículo, el Evangelio de Lucas nos recuerda de qué se trató el ministerio del Señor Jesucristo. Porque si bien el Señor Jesucristo cumplía con sus obligaciones religiosas, es decir, asistía a la sinagoga los sábados, iba al templo a las grandes festividades, la verdad que el Señor Jesucristo desarrolla una misión y una actividad que está relatada perfectamente en la primera parte del versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. El Señor sale a predicar, sale a caminar, recorre Galilea predicando, recorre el mar de Genesaret predicando. Va a otras zonas distintas, va a Tiro, va a Sidón, va a Judea, va más allá del Jordán. El Señor recorre campos y ciudades predicando el reino de los cielos. Esa debe ser la actitud de la iglesia permanentemente, salir a predicar el reino de los cielos. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, dice. ¿Pero qué es este reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Cuando nosotros revisamos el Evangelio nos damos cuenta que el tema central de la predicación de Cristo es el reino de Dios o el reino de los cielos. De hecho, cuando viene el antecesor, que es Juan el Bautista ya le dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Cristo viene es a inaugurar el reino de Dios con nosotros. Esa es la misión de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Predicar el reino de Dios en este barrio, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Hacer avanzar el reino de Dios. Ese es el objetivo final. El objetivo final no es la iglesia. La iglesia es el instrumento. El objetivo final es hacer avanzar el reino de Dios. ¿Pero qué es ese reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Y cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que el reino de Dios es la misión que tiene Jesucristo de volver a hacer nuevas todas las cosas. De volver a reconstituir lo que Dios había hecho de manera perfecta para cada uno de nosotros, para la humanidad completa. Porque Dios cuando creó el mundo lo hizo todo bueno. Porque Dios cuando creó el mundo nos hizo en una comunión perfecta con el Padre. Porque cuando Dios hizo el mundo nos hizo en una comunión perfecta entre nosotros. Y cuando Dios hizo el mundo nos hizo también en una comunión perfecta respecto a la naturaleza que nos rodea. Es decir, todo lo hizo el Señor bueno y perfecto. Y el reino de los cielos es la misión que tiene la iglesia de volver a hacer nuevas todas las cosas. De volver a esa imagen maravillosa del Edén.
donde todo funciona como Dios quiere, porque todo funciona según el propósito santo, perfecto, permanente de Dios para nosotros. Eso es el reino de Dios. Por eso el reino de Dios transforma el mundo. Por eso este pequeño grupo de hombres y mujeres transformaron el mundo, porque entendieron que el reino de Dios era transformar el mundo según la imagen que Dios había pensado para el mundo. Una imagen de amor, de armonía, de paz. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Eso es lo que predicaba el Señor Jesucristo, recorriendo aldeas, campos, ciudades, arriba de un barco, arriba de un cerro, entrando en un burro a Jerusalén. A veces nos cansamos con las actividades de la iglesia. Es bueno leer el Evangelio y ver las actividades del Señor Jesucristo. No tenía tiempo ni de comer el Evangelio de Marcos. Pero también el Evangelio nos dice que el Espíritu estaba con Jesucristo. El Espíritu estaba sobre él y le alimentaba y le sustentaba y le daba fuerza y le hacía avanzar, porque él tenía un propósito que cumplir respecto a su Padre: traer el reino de los cielos. Por lo tanto, siempre que hablamos del reino de los cielos tenemos que volver a pensar en esa creación original. ¿Cómo es esa creación original? Y cuando vemos esa creación original y la leemos en el Génesis, cómo Dios creó los cielos y la tierra, en primer lugar nos damos cuenta que cuando Él crea todo el mundo, Él lo crea en diversidad. Esta palabra que nos han robado, el mundo nos ha robado la palabra diversidad. Y hoy en día se habla de diversidad solamente para ocultar o justificar pecados. Pero realmente Dios crea en diversidad. Fíjense ustedes que cuando leemos el Génesis, Él dice que creó los animales según sus clases y especies. Dios no creó una sola clase de aves o una sola clase de mamíferos. Dios creó en diversidad. La naturaleza es un lugar diverso. La belleza de la naturaleza tiene que ver con la diversidad que presenta delante de nuestros ojos. Nosotros fuimos creados en diversidad, de todos los pueblos y naciones, razas, costumbres, culturas. Todo fue creado en la diversidad maravillosa del Señor. Nuestro cuerpo fue creado en diversidad. El apóstol Pablo, cuando hace el símil entre el cuerpo, ¿cierto?, y la iglesia, dice: y si fuera todo mano, ¿dónde estaría el cuerpo? Y si fuera todo pie, ¿dónde estaría el cuerpo? Y si todo fuese cabeza, ¿dónde estaría el cuerpo? Toda la creación de Dios refleja la diversidad infinita de Dios. La creatividad, la creación de Dios se refleja en su creación completa, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, inevitablemente cuando los llama a reconstituir el reino de los cielos, los tiene que llamar en diversidad. No tiene otra opción, porque su misión es reconstituir la diversidad original que Dios había creado. Por lo tanto, los discípulos que emprenden esa misión tienen que ser diversos. Y este pasaje que acabamos de leer nos dice claramente: y los 12 con él. Él recorría campos y ciudades con los 12. Y muchas veces nos quedamos con los 12. ¿Cierto? Los 12 son los 12 apóstoles que la tradición nos muestra muy claramente. Los vemos en los cuadros de la Última Cena, ¿cierto? Los vemos en algunas iglesias católicas, los 12 apóstoles. Pero este texto maravilloso nos recuerda que los 12 no eran solamente 12. Nos dice además que algunas mujeres lo acompañaban, que algunas mujeres también eran discípulas del Señor. Los discípulos del Señor son un grupo que existe en la diversidad. Solamente les quiero invitar a que recorramos lo que la Biblia nos indica de la diversidad de este grupo. Fíjense, solamente algunos datos que nos muestran la Biblia en distintos momentos. Estaba Pedro y Andrés, que eran pescadores. Pero Pedro y Andrés eran simples pescadores. Juan y Santiago,
que también eran pescadores, sin embargo, eran hijos de Zebedeo, que era dueño del barco y que tenía jornaleros. Por lo tanto, la diversidad de los discípulos es una diversidad socioeconómica. No tienen todos el mismo nivel socioeconómico. Dentro de los discípulos está Mateo. Mateo es un publicano. ¿Qué significa un publicano? Un cobrador de impuestos para los judíos, es decir, un traidor, un renegado. Pero en el mismo grupo de discípulos está Simón el celote. ¿Y qué es un celote? Un guerrillero que lucha contra los romanos. ¿Se imaginan ustedes la convivencia de Mateo con Simón el celote? Comiendo juntos, durmiendo juntos, escuchando juntos al Señor. Dos personas que antes de conocer a Cristo estaban en extremos lo más opuestos que usted se puede imaginar. Lo más visibles que usted se puede imaginar. Esos son Simón y Mateo. Además estaban Felipe y Andrés. Y Felipe y Andrés son dos nombres bien curiosos porque son dos nombres de dos discípulos del Señor, pero son dos nombres griegos. No son nombres judíos, Felipe y Andrés. Tanto es así que en el Evangelio de Juan, que se nos relata que vienen unos griegos a buscar al Señor, van y hablan con Felipe y Andrés, que seguramente eran judíos helenizados. Pero no eran solamente 12. Como el texto nos indica, había mujeres. Y la Biblia nos indica no solamente que había mujeres, sino que las mujeres son las únicas discípulas que la Biblia nos muestra que estuvieron siempre. Siempre. Ningún otro discípulo del Señor tiene el honor de poder decir que estuvo siempre. Las mujeres estuvieron siempre en el ministerio del Señor. Las mujeres estuvieron en su crucifixión. Fueron las primeras testigos de su resurrección. Siempre las mujeres con Él. Y una cantidad de mujeres diversas. Fíjense, María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, es decir, una mujer de una alta posición socioeconómica, que no era judía. Susana, Juana, las otras Marías, Salomé, una diversidad de mujeres increíble que sirve al Señor. Y también están los silenciosos, los discípulos que lo han reconocido ustedes en la iglesia, que no meten ni una bulla. Están ahí, Matías y José. Cuando Judas entrega al Señor, quedan 11 apóstoles y tienen que escoger un nuevo apóstol para reemplazar a Judas. Y escogen entre Matías y José en el libro de los Hechos. Y fíjense que la condición que tenían que reunir Matías y José para ser electos es que tendrían que haber estado desde el bautismo de Jesús por Juan hasta la resurrección. Es decir, Matías y José están en todo el Evangelio siguiendo al Señor, pero no se nombran. No se nombran. Son silenciosos, pero el Señor tiene un tiempo para ellos. Hay un tiempo para cada uno de nosotros en la obra del Señor. Y están los discípulos escondidos, los secretos, los que les da vergüenza. Nicodemo y José de Arimatea, dignatarios del Sanedrín, pero no le decían a nadie por temor a los judíos. Pero le seguían, le escuchaban. Fueron a pedir su cuerpo cuando fue crucificado y ellos lo sepultaron. Y finalmente están los amigos del Señor, María, Marta y Lázaro, que reconfortaban al Señor en su casa, lo recibían, no están en ninguna actividad pública del Señor, pero lo recibían en su casa cuando él iba a Jerusalén. Ellos vivían en Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Y escuchaban sus enseñanzas y lo alimentaban y le daban hospedaje. Qué diversidad maravillosa nos muestra la Biblia de los discípulos del Señor.
¿Qué grupo más variopinto está siguiendo al Señor, siguiendo sus pasos, escuchando sus enseñanzas? La diversidad enriquece el modelo original de Dios. La diversidad es el propósito de la iglesia, pero la diversidad que se da en los márgenes de la ley del Señor. La diversidad que Él constituyó para sí mismo. Esa diversidad es la que podemos ver en toda la Escritura de los discípulos del Señor. Son distintos. Tienen historias distintas. Tienen pareceres distintos. Tienen caracteres distintos. Todo es distinto en ellos. Y sin embargo, siguiendo a Jesús, son uno solo. Son uno solo. La diversidad es parte del modelo original de Dios. Por eso es que el Señor en su iglesia nos dio diversidad. Por eso es que el Señor en la iglesia nos dio diversidad. Por eso que el apóstol Pablo nos dice que el Señor dio a su iglesia diversidad de dones, diversidad de oficios. Porque necesitamos hacer nuevas todas las cosas. Porque necesitamos volver a reconstituir un mundo maravilloso que Dios creó. Necesitamos ser diversos. Si fuéramos todos iguales, ¿quién sería pastor? ¿Y quién recogería la ofrenda? ¿Y quién recibiría a los hermanos? El cuerpo de Cristo es diverso y damos gloria a Dios por ello. Somos diversos. La misión de Dios nos da diversidad para cumplir la misión que es predicar el reino de Dios entre nosotros. Pero esa diversidad de Dios que Él creó para nosotros y para todo el mundo creado, como todo, se vio contaminada por el pecado. Esta es la gran tragedia del hombre. Todo lo que Dios creó perfecto se vio contaminado por el pecado y nuestra diversidad también se vio contaminada por el pecado. Y esto que tenía que ser una bendición para nosotros, esto de ser todos distintos, que tenía que ser una bendición para nosotros, se transforma para nosotros en una maldición. La diversidad bajo el pecado genera en nosotros fricciones, pleitos, desencuentros, envidias, celos. No soportamos ser distintos. No soportamos ser distintos. Y no soportamos ser distintos porque idolatramos nuestra propia identidad. Porque nos ponemos nosotros en el centro del mundo y empezamos a juzgar a nuestros hermanos según lo que yo soy, según lo que yo creo, según lo que yo pienso, según cómo me visto, según lo que a mí me gusta, según mis preferencias. Y me hago a mí mismo Dios entre mis hermanos y juzgo y condeno y critico sin entender que mi hermano es la imagen de Dios frente a mí. Criticamos al mundo porque el humanismo pone al hombre como el centro de todas las cosas. Pero nosotros mismos nos hacemos centro del mundo y criticamos a los que no son como nosotros. Nos hacemos de nosotros mismos un ídolo. ¿No es esa la tentación tan antigua de Satanás? ¿Seréis como Dios? Tú puedes ser Dios. Tú puedes ser el centro de todo. Tú puedes ser el estándar del buen ciudadano. Tú puedes ser el estándar del buen cristiano. Tú puedes ser el estándar de cómo se lee la Biblia, de cómo se ora, de cómo se conversa, de cómo se cocina, de todo. Porque Satanás te dice, tú eres Dios. Nos idolatramos a nosotros mismos y cuando nos idolatramos a nosotros mismos, perdemos la diversidad maravillosa con la que Dios enriquece a su iglesia. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre porta la imagen de Dios.
Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que reflexionar en torno a quién es Dios. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios único. Como dice el profeta Isaías, el incomparable Dios de Israel. Aquel Dios que no tiene similar, que no se le puede comparar con nada, porque Dios es único. No hay otro como Dios. No hay otro como nuestro Dios. Y esa imagen, esa singularidad de Dios, está en cada uno de nosotros. Hermano, no hay otro como tú. Menos mal, gracias al Señor. No hay otro como tú. Mira este templo, no hay otro como tú. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos que nos criamos juntos? Comimos lo mismo, dormimos en la misma pieza. Y somos seres totalmente distintos, ¿o no? A veces nos parecemos más con los amigos que con el hermano. La singularidad de Dios es un atributo de Dios que nosotros portamos. Cada uno de nosotros es un ser singular, especial para el Señor. Por eso que nadie sobra en la iglesia. Por eso que cuando usted se ausenta de la iglesia, usted le resta diversidad a la iglesia. Porque su presencia, su imagen de Dios para nosotros, es necesaria para nosotros. Porque en esta multiplicidad de imágenes de Dios que podemos ver en nuestros hermanos, vemos a Dios. Vemos a Dios. Y si no somos capaces de ver a Dios en los rostros de nuestros hermanos, entonces tenemos que orar a Dios, que Él sane nuestro corazón. Que Él nos permita arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra egolatría, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de todo lo que nos encierra en nosotros mismos y nos hace alejarnos del cuerpo de Cristo. Somos únicos cada uno de nosotros, pero tenemos que soportarnos unos a otros. Tenemos que lograr organizarnos, tenemos que lograr saludarnos. ¿Cuántas personas hay hoy en este templo de las cuales usted no sabe ni el nombre? Mire alrededor. ¿Cuántas personas hay en este templo que yo no sé el nombre? Que el Señor perdone nuestro pecado. Que el Señor nos permita amarnos como Él nos amó. Que el Señor nos permita revestirnos del amor, que es el vínculo perfecto, porque para vivir en diversidad, la única posibilidad que tenemos es amarnos los unos a los otros. No tenemos otra opción que amarnos los unos a los otros. Solamente amándonos los unos a los otros podemos enfrentar la misión que el Señor nos da, que es hacer nuevas todas las cosas en Jesucristo. Solamente amándonos los unos a los otros vamos a poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos a poder orar los unos por los otros como nos pidió nuestro pastor. Vamos a poder interesarnos realmente por el hermano que sufre, por el que viene solo, por el que está triste, por el que está necesitado. Solamente el amor puede hacer en nosotros lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cómo podemos amar? ¿Será que el amor es simplemente un sentimiento, una ilusión? ¿Será que es verdad lo que nos venden las películas del amor? ¿Que es algo mágico simplemente que se produce? El amor nace en cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Porque cuando el Espíritu Santo pone en nuestro pecho un corazón de carne, entonces yo puedo sentir el dolor del hermano. Entonces yo puedo saludar y abrazar a mi hermano con el corazón de carne que el Señor me dio a través de su Espíritu Santo. Esa es la relación que el Señor quiere que tengamos los unos con los otros. Esa es la relación que necesitamos tener para cumplir la misión que el Señor nos dio.
Por eso fíjense lo que pasa en Pentecostés, la lectura alternada que tuvimos, si la recuerdan. Leímos Hechos 2. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia naciente. Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Pero fíjese lo primero que dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repito, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, todos unánimes juntos. No hay otra forma de recibir el Espíritu del Señor sino estar todos unánimes juntos, celebrando nuestra diversidad, amando a nuestros hermanos, soportándonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros. Así se manifiesta el Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa es la voluntad del Señor. Fíjese que Lucas, que también escribe los Hechos, se encarga de mostrarnos quiénes estaban en este minuto. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, de todas las naciones de la tierra. De todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó? Que de todas las naciones de la tierra, cada uno de ellos les oía hablar a estos galileos en su propio idioma, dice la Escritura. Estos discípulos empiezan a predicar y todas las naciones del mundo le escuchan en su propio idioma. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué quiere decir esta manifestación del Espíritu Santo para nosotros? Cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia, el Espíritu Santo habla a todos en el idioma de cada uno. Cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia, nos habla a todos por igual. Hay muchas iglesias hoy que se trabajan por nichos de mercado. Vamos a hacer una iglesia con tal nicho de mercado, como si fuera una franquicia. Vamos a buscar familias de C1 que vivan en tal parte, que tengan tal nivel educacional. Rechazamos esa visión de la iglesia, porque la iglesia es diversidad. La iglesia no es un tipo de persona, la iglesia es la multiplicidad de personas que adoran juntas en un corazón y espíritu el nombre de Jesucristo. Por eso en esta congregación tenemos ancianos, jóvenes, niños, personas de distinta condición social, hombres y mujeres que son reconocidos por igual delante del Señor, gente de distintos pensamientos políticos, con distintas historias, con distintas percepciones, con distintos gustos, porque todo eso enriquece a la iglesia del Señor. Y cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia del Señor, cada uno de nosotros le puede escuchar en su propio idioma. Por eso no necesitamos hacer un culto especial para jóvenes, otro culto especial para damas, otro culto especial para cada uno de los que está aquí. El Espíritu Santo habla a todos por igual, porque el Espíritu Santo habla el lenguaje del amor, porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, a lo más profundo de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos, cultivamos y celebramos que somos un cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que está pasando aquí. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Solamente cuando escuchamos la voz del Espíritu nos constituimos como un solo pueblo del pacto. Solamente cuando escuchamos la voz del Espíritu somos una iglesia en misión. Solamente cuando escuchamos la voz del Espíritu nos constituimos como una comunidad de amor.
Por eso debemos escuchar la voz del Espíritu. Por eso debemos juntarnos, a orar juntos, a leer la palabra juntos. No sirve por separado, hermanos. El Evangelio no es individual, el Evangelio es colectivo. Somos un pueblo constituido por la sangre de Jesucristo. No es una actividad individual, es una actividad colectiva. Pero para eso tengo que conocer a mi hermano, tengo que amar a mi hermano. Tengo que ver en mi hermano la imagen del Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros recogemos, cuando nosotros cultivamos nuestra diversidad, cuando nosotros amamos que nuestro hermano sea distinto a mí, amar que el otro sea distinto a mí, amar que el otro piense distinto. Cuando hacemos eso, entonces el Señor se manifiesta entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y algunos burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? No, dice Pedro, no están ebrios, es muy temprano, dice. Lo dice así literalmente, dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, muy temprano, dice, ¿cómo van a estar ebrios? Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la diversidad de su iglesia, entonces, dice Pedro, se cumple lo dicho por el profeta Joel. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo actúa sobre cada uno de nuestros corazones y nos da un corazón de carne, entonces se hace verdad lo que dice el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestra iglesia, cuando celebramos el cuerpo de Cristo que somos y el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces somos un faro de luz para este barrio, para nuestras familias, para nuestras colectividades, para nuestros colegios, para nuestras universidades, para nuestros trabajos. Y entonces reflejamos la luz de Cristo y entonces todo el que invoque el nombre del Señor conoce la salvación de Cristo. Parece tan sencillo, ¿verdad? Qué difícil es llevarnos bien unos con otros. ¿Cuánto debemos orar en lamento, en ceniza, pidiéndole al Señor que trabaje con nuestro carácter? Que trabaje sobre nosotros, que nos rompa como un barro y que nos haga de nuevo. Que haga lo que Él quiera de nosotros. Que dejemos de estar tan seguros de nosotros mismos. Que dejemos de estar tan confiados en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que sentimos. Y dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Que dejemos que el amor de Cristo actúe en nosotros. Somos diversidad. Damos gloria al Señor por eso. Damos gloria al Señor porque el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos permite avanzar juntos, distintos, pero uno solo en Cristo Jesús. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Que sea verdad cuando nos llamamos hermanos. Que no sea solamente un modismo evangélico. Que sea verdad que somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, porque nos comportamos fraternalmente, porque nos comportamos con amor unos con otros. Pidamos al Señor que transforme nuestros corazones para que el amor de Cristo more en nosotros, para que sigamos el ejemplo de Cristo, que amó, que perdonó,
aun cuando fue insultado, bofeteado. Amó, perdonó. ¿No es ese el ejemplo que tenemos? ¿No es ese el llamado que tenemos cada uno de nosotros? Si no seguimos los pasos de Cristo, es imposible cumplir la misión de Cristo de llevar el reino de los cielos a los que están en la oscuridad. Si no seguimos los pasos de Cristo, es imposible que esta iglesia cumpla con la misión que Jesucristo le dio, que es llevar consuelo a los que están dolidos, a los enfermos, a los cesantes, a los que están solos, a todos los que están sufriendo, porque eso es hacer avanzar el reino de los cielos. Esa es la misión que tenemos, una misión bienaventurada, una misión que excede nuestras capacidades, nuestros talentos, que excede todo lo que somos, pero que es puesta en estos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos fortalezca con su Espíritu Santo para cumplir la misión que Él nos dio. Que el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros para que nuestros jóvenes vean visiones, para que vean la iglesia que quieren construir en el futuro, que tengan una visión del reino en ellos. Eso es lo que queremos de nuestros jóvenes, para que nuestros ancianos tengan sueños, que no se den por vencidos, que no cierren su vida antes que el Señor los llame a su presencia, que mantengan sus sueños vigentes. Sueños para esta iglesia, visiones, bendiciones. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, pero para eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que estar unánimes juntos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Que el Señor nos acompañe a profetizar. En todo lugar, en todo tiempo, en profetizar. Sembrar el evangelio de salvación. En toda interacción que tengamos, en toda oportunidad que se nos presente, profetizar el evangelio de Jesucristo. Sembrar el mensaje de salvación. No hay solución para este mundo si no es el evangelio. No hay solución para la familia de hoy si no es el evangelio. No hay solución para nuestra sociedad si no es el evangelio. Pero el evangelio lo tenemos nosotros. Nosotros hemos sido puestos en la misión de llevarlo. Que el Señor nos dé el poder, la fuerza, la capacidad para llevar esta luz que hemos recibido por su misericordia. Nadie está aquí por sus propios méritos. Hemos sido traídos a la luz de Cristo por la misericordia de Dios. Extendamos esa misericordia a los que están en la oscuridad. Seamos un cuerpo en Cristo para hacer avanzar el reino aquí en esta tierra. Que el Señor bendiga a la cuarta iglesia. Que el Señor bendiga a cada uno de los que ha venido esta mañana a testimoniar que ha sido arrancado de las tinieblas a la luz de Cristo. A testimoniar que tenía un corazón de piedra, pero hoy late en su pecho un corazón de carne. El Señor quiera que demos fruto, hermanos. Que el Espíritu Santo haga fruto en nosotros, que podamos alimentar a otros. Lo conversábamos el viernes en los varones. El fruto alimenta a otros. Cuando el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, damos frutos y podemos alimentar a otros. Sin el Espíritu Santo simplemente somos una higuera seca que es cortada y desechada. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que su Santo Espíritu esté con nosotros para que podamos cumplir esta misión que inició Jesucristo en Galilea, que podamos seguir hasta lo último de la tierra y que Él nos acompañe hasta que Cristo vuelva.